con Primera Hora a través del canal 22 y el 52 para todo el territorio de la República Dominicana. Y aquí nosotros vamos a compartir gratamente otra vez, y estamos muy contentos por eso, con este gran amigo y este gran hombre del país y de la patria, con quien hay diversidad de temas para tratar cada vez que uno se encuentra con él, y por eso está con nosotros para compartir otro aspecto de muchos trascendentales en la vida de una persona y más en la vida de Rafael Fafa Taveras. Mira, pero antes de nosotros entrar con Fafa, porque hoy no venimos a hablar, para que ustedes lo sepan, de PRM, de PLD. No, nosotros queremos otro tipo de entrevista con Fafa, y especialmente por algo que está sucediendo y de lo cual hay un grito, hay voces. Pero primero vamos a escuchar esto, para que Fafa nos diga de la realidad de eso. Quiero decir lo que pienso, lo que... Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Tremendo tema. Esa es la parte, lo fundamental de esa linda canción. La agresividad de La los vi hace días la feminicidios. canción. La había visto. Hace días que la vi, pero me impresionó. Sí, sí, sí. Sobre todo, cómo se ha ido universalizando. Se puede decir así, aunque no es verdad, porque hay una parte del mundo donde esto no llega, sobre todo en el mundo árabe. Pero la reivindicación de los derechos de la mujer y la crítica Sí. a las agresiones que esos objetos ocupan todos los espacios en estos días, por una fortuna. Usted se imagina que en el mundo entero, donde las mujeres tienen por lo menos derecho a voz, se han movilizado el día 25, el Día Universal de la lucha por los derechos de la mujer, y que eso esté asociado a una tragedia dominicana Lamentable. y a un ejemplo dominicano. Y la gente no sabe, porque a la Mirabal solo la gente la conoce por el martirio, pero no por su vida. Minerva era un personaje. Y yo le he dicho a la gente, habiendo nacido y formado en la dictadura, el respeto y el miedo que se le tenía a Trujillo. Y esta muchacha, jovencita, con 22 años o 23 años, está en una fiesta que Trujillo organizaba, o que le organizaban a Trujillo, dedicada a cada provincia. Y en la fiesta dedicada a la provincia de Espaillá, porque Salcedo era parte de la provincia de Moca en esa época, por una de las coincidencias de la vida, el que fue a invitar a la familia de Minerva
para que fueran a la fiesta dedicada a la provincia fue el gobernador de la provincia, que era Antonio de la Maza. Oye, qué cosa. Una de las coincidencias Qué más cosa grandes de la vida. Y él fue a Ojo de Agua a invitarla, a decirle que el jefe le invitaba. Y ellas llegaron, Minerva, María Teresa y además su hermana mayor, Dedé. Patria también estaba ahí. Y el novio compañero de Patria para esa época era Jaimito Fernández, el padre de Jaime David y sus hermanos. Okay. Era un chofer, era un joven aguerrido de verdad. Y estaban sentados ahí. Y fue Moya Alonso a sacar a Minerva, a bailar. Y cuando dio una vuelta fue donde el jefe, tenga aquí esta estrella de su provincia. ¿A cuál le entregó? A Trujillo, Ah, pero a Minerva. a Minerva, fue y la Minerva. paró. Y ya tenía la reputación de que era una sospechosa y guerrillera. Y el jefe se paró a bailar con ella y con la idea de cómo él manejaba la cosa, comenzó a recitarle el poema Pequeño Nocturno de Osvaldo Basilio. Durante el baile. Cuando la tomó ella, la que yo hubiera amado tanto, la que hechizó de música mi alma, la que más blando susurrar de él lo derramó en el azul de mi mañana, y ya sonrió el jefe diciendo. Entonces Trujillo intentó apretarla y ella le resiste, y para Trujillo era una sorpresa. Sí, claro. Acostumbrado a que le llevaran mujeres los jueves allá a su casa y encontrarse con una muchacha a la que él ha tenido la delicadeza de recitarle, que le rechaza que la apriete. Y entonces le dice, ¿a usted no le gusta mi política? Y ella le responde, no, jefe, no me gusta su política. Ajá. Ay, mi madre. Le voy a mandar entonces un grupo de oficiales jóvenes a ver si la convencen. Y esa mujer se atreve a decir así, ¿y si yo lo convenzo a ellos? Ay, mi madre. Trujillo dio una vuelta y fue y la llevó a sentar. Correcto. Eso era demasiado para él. Ya era demasiado. Y ella dijo, vámonos de aquí. Pero nadie podía salir antes de que Trujillo, en una fiesta donde él estaba, se fuera. Pero Primero se que fueron. tenía que irse era el jefe. Y se fueron. La cumbre existía en esa época como un punto de control por la única vía que había que ir al Cibao, que era la carretera Duarte. Y cuando notaron que ella se fue, dice, jefe, se fue la mujer de Salcedo. Llamen a la cumbre. Y llamaron a la cumbre y dijeron, ya ese carro pasó, allá no estaban la placa. Vienen. ¿Y qué hacer? Duraron un rato para ella. Llamen a Salcedo para que la detuvieran. Y cuando llamaron al cuartel de la policía dijeron también que había pasado. Qué coincidencia. Jaimito era un león manejando el papá de Jaime David. Y al otro día Se lo imaginaba a mí mejor. amaneció Ojo de Agua lleno de guardia y se llevaron preso a don Enrique El papá. y a ella. Y doña Chea, la mamá, dijo, yo no la dejo ir sola, y se fue con ella doña Chea. Y ellos tuvieron 2 meses en el antiguo Hotel Presidente que quedaba frente al Parque Independencia, y el papá en una solitaria de la Se la trajeron a la capital. Al día siguiente. A la Fortaleza Usama, y a ella y a su madre a una habitación del Hotel Presidente, presa ahí. A los 2 meses vino Virgilio Trujillo a buscarla. Mire, vamos a resolver este problema. Vamos a una reunión mañana a las 10 allá en el Hotel Aragua. Y eso no hay problema. Se prepararon. Y a las 10 estaban ahí en la puerta. La vieja adelante con una cartera y Minerva atrás. Y dijo Virgilio cuando vio a la vieja, no, pero no es usted, es a ella, Solís. Y echó para atrás la vieja. Nosotros no aceptamos que Minerva vaya sola a ver a Trujillo. Y se pegó de la ventana que daba a la calle y le dijo, preferimos tirarnos de aquí a tener que desacreditarnos. Y el Virgilio se fue, el hermano del jefe. Y frente a una situación como esta, es que la sueltan. Y ella regresa, pero la suspenden en la universidad. Es decir, ayer, día 25, una fecha universal, o el día 25, una fecha universal, para tratar de protestar contra los abusos que sufren las mujeres, tiene una significación especial para los dominicanos. Usted se imagina que ese día, en el mundo entero, casi en el mundo entero, estaban movilizándose las mujeres con un solo grito, Así protestando contra la discriminación de que son objetos. Y que eso sea en honor de una dominicana. Sí. Así hay un tonto que me pregunta, ¿tú crees que valió la pena luchar? Pero tú no te das cuenta de la dimensión que ha alcanzado un sacrificio dominicano. Sí, Que en todo el mundo encarnó un grito de los derechos Correcto. de la mitad de la humanidad. Así es. Entonces,
esa canción que ustedes pusieron, nicaragüense, yo la había oído, hermosa, es parte del impacto que tuvo en el mundo ese crimen, pero sobre todo el impacto que tuvo en el mundo ese crimen por quienes fueron las víctimas, porque no era una mujer cualquiera, era la voz de las mujeres. Y yo, que la conocí, la traté, que era en cierta medida un alumno de ella y bajo su orientación yo trabajé. Política, orientación política. En el mismo campo, vecino, trabajé junto con ella, yo era su mensajero en muchas cosas. Yo sé lo que se perdió, pero la gente lo recuerda por el martirio, Sí. pero no tiene idea del temple de persona que era esa indoblegable mujer, que tal vez lo más grande que pueda concebirse, que cuando cae preso, ya tuvo en la 40, junta con 6 mujeres más, incluidas 3 más de Salcedo. Y cuando tuvieron que ponerla en libertad por todos los escándalos, volvieron a detuvieron, tuvieron que volver a soltar en libertad, pero dejaron los maridos y llevaron los maridos de la Victoria, ya condenados a Salcedo, 2 semanas a la cárcel, y de Salcedo la mandaron a Puerto Plata. Y todo el mundo en el pueblo sabía que eso era para justificar matar en el camino, en un accidente, porque Puerto Plata tenía una información, una reputación de las vericuetas del camino, que era un mal camino. Pues miren, esa acción hizo que la directora de la escuela, yo repito esta historia en muchos sitios, se llamaba María Teresa Brito y le decían Chachita, era una solterona de la misma edad, un poco mayor que Minerva, pero amiga personal de ella, y ella iba a visitarla. Y a la luz de ese cambio, y de que Trujillo había dicho el 2 de noviembre en Villa Tapia, este gobierno nada más tiene 2 problemas: la Iglesia Católica y las hermanas Mirabal, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre de 1960. Dijo Trujillo eso en Villa Tapia. Entonces, cuando todo eso se da y la gente lo ve, que lo llevan a Salcedo, y de Salcedo lo llevan a Puerto Plata, era claro que estaban Tramando algo. Y entonces esa mujer, la directora de la escuela, la amiga de Minerva, Chachita Brito, fue donde ella y le dijo, eso me lo contó Chachita, a mí, la directora, porque ella y yo éramos vecinos y yo fui su alumno en la escuela. Ella fue y le dijo, Minerva, yo vine a hablar contigo en nombre de mi amistad para que tú no sigas yendo a Puerto Plata. Usted muda para allá, pero tú no puedes viajar. Y yo sé que tú no vas a dejar eso, ni siquiera por tu madre tú le vas a hacer caso a eso. Pero yo vengo a plantearte que al menos piense y haga esto que yo te digo por tus hijos. Y Minerva, dice Chachita, echó hacia atrás y le dijo, Chachita, no te preocupes, nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien los críe. ¿Tú te imaginas el temple que tiene que tener una mujer para decirle, yo no me voy a detener ni siquiera por la amenaza de que me maten los hijos? Pero es Indoblegable. Fafa, es bueno que se diga, Ay, ay, ay. para los amables televidentes, que estamos hablando de Minerva Mirabal, esposa de Manuel Tavares Justo. Que estaba detenido Manolo. junto con Leandro Guzmán y Pedrito González, que eran los 3 esposos de las 3 las tres Las hermanas. tres hermanas. El hecho real, que ese gesto de que esa mujer sea capaz de cuando le van a pedir que tenga cuidado por sus hijos, les responda, no se preocupe, que nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien los críe. ¿Tú te imaginas lo que eso representa? El coraje, la determinación, la integración que tenía la idea de la democracia y de la patria en el alma de esa mujer, que ni siquiera la amenaza de la muerte de sus hijos la detuvo. Entonces yo digo que la gente conoce el martirio, pero no sabe el temple de persona que era Minerva, indoblegable, la mujer de más resiedumbre espiritual, y creo que es lo que se merece lo que ha ocurrido, de que el mundo entero, en el día de su muerte, celebre esa causa. Y además yo tengo una razón muy particular. Fue en un encuentro de Caracas, latinoamericano de mujeres, donde se planteó el problema de que el día 25 fuera dedicado a la lucha, a la conmemoración de la lucha contra la mujer, a la no violencia Ya, no contra violencia, la mujer. sí. ¿Y quiénes participaron ahí?
por casualidad, parte de ese Una delegación de mujeres que Sí, una están delegación aquí, fue encabezado de Llevó el Dominicana, ¿por planteamiento. quién la estaban? que escogieron para que hiciera el planteo ahí por sus relaciones fue Magali Pineda. Magali La que Pineda, planteó ahí la a nombre de la esposa delegación dominicana, de que don fue donde Fafa. se discutió, Mira, fue la que planteó eso. importante óyeme, saber de dónde salió, Sí. quién fue, qué dominicana fue que hizo el planteamiento Ahí, ante esta conmemoración casi mundial. En una conmemoración donde había una delegación dominicana y esa delegación es donde se surgió la propuesta de que el día Eso fue en 25, 1981, 81. sí, Y correcto. entonces escogieron a Magali para que En ella junio de pusiera. 1981 fue eso. Y ella fue la que puso eso ahí. Y después que viene, unos años después, ya ese planteo en América Latina caminando, el delegado dominicano en la ONU planteó en las Naciones Unidas Las Naciones que Unidas. fuera asumido como un día universal de la lucha contra la no violencia hacia la mujer. y ha sido un éxito. ¿Tú te imaginas la única conmemoración que incorpora gente de todos los continentes Sí, un día y además referida a la mitad de la población? sí, eso es verdad. Y que está en mano, pero lo que hay que Sí, resaltar, eso Fafa, es verdad. porque así mismo tú lo acabas de decir, el temple de Minerva, yo también quiero resaltar el temple, la audacia, la responsabilidad, el respeto que tuvo en vida como propulsora doña Magali Pineda de Tavera, la esposa yo no de me- Fafa. Fafa no lo va a hacer yo no me porque gusta Fafa hablar. tiene su estilo y por eso yo lo hago. O sea, debemos de reconocer, como así reconocemos lo de Fafa en la historia de este país, la historia de la lucha de igualdad y de los derechos en favor de la mujer dominicana nunca podrá escribirse sin el nombre de Magali Pineda. Y Sí, oye eso es una verdad, cosa. eso es verdad. Magali fue una dirigente mundial de las mujeres. Por mi casa pasaron mujeres de 87 países. Tranquilamente. Muchas se quedaban allá, iban allá. Mujeres de 87 países. Magali murió teniendo ella y yo una cuenta pendiente. Nos prometimos ir a Egipto y a Australia, que eran los dos países donde tal vez le faltaba a ella vivir. A mí no me gustaba viajar, pero ella vivía afuera siempre. Ella murió sin que pudiéramos ir a Australia y a Egipto, pero ella tenía amigas en todas partes del mundo. Y sobre todo, el coraje que ella mostró en este país. Magali era una profesora de sociología egresada de la Universidad de Puerto Rico, que estaba en la universidad. Pero cuando yo caí preso, ella me dijo a mí en la cárcel, la lucha de nosotros no tiene mucho resultado de las mujeres. Hay que comenzar desde niño. Y ella dejó la universidad y puso una escuela de párvulos, se llamaba Escuela Nueva, con Purita Sánchez y Emma Bujosa. Una maestra, la financiera, y ella, que era la de la ideología. Hicieron Escuela Nueva. Por ahí pasó una pequeña generación, incluidos mis hijos, formados desde pequeño en el ambiente de la igualdad. De la igualdad. Ellos le decían tía a Magali. Todos esos muchachos ya le decían tía. Y ninguno de los tipos que pasó chiquito por la mano de Magali hacía un vagabundo ahí en esa escuela. Dejó la profesión para meterse ahí. Y después que vio ese proceso, me dijo, hay que dedicarse exclusivamente a trabajar con las mujeres, incluida esta. Y dejó la escuela para hacer ACIPA, un centro de investigación por las mujeres. Sí. Es decir, su vida fue consagrada fundamentalmente a promover la lucha de las mujeres. Y yo soy un dichoso, porque en definitiva ella y yo hicimos un acuerdo, tú me entierras. Y vivía yo con ella diciéndole, yo sé cómo tú vas a estar en mi entierro, hablando con la gente. La vida me impuso que sea yo que la entierre a ella. Obvio. Y me dijo alguien, era la única manera de que tú valoraras lo que perdiste. Porque nosotros teníamos una idea de que eso de que de uno somos uno, dice, eso es una reducción. Nosotros somos mucho más que dos. Mucho más que dos. Tú apoyándome y yo Ya, apoyándote. Pero después ya se murió, me di cuenta que era de verdad, que somos uno, porque se ha vuelto inseparable en la memoria. Sí, ¿verdad? así es, así es. Y eso se puede atribuir, Fafa, por ejemplo, a la vida que tú con tanto honor y tanto orgullo nos sentimos quienes hemos sido tus amigos,
hemos conocido tu trayectoria firme, leal a la soberanía de este país, lo que tú viviste en las cárceles y donde muchas de esas acciones de Magali te libraron a ti de la muerte. Magali tenía un valor y un coraje sorprendente. Tú ves la foto de la muerte de Yamín, como ella está frente a la policía, ahí bajo la escalera, incontrolable frente a la policía. ¿Qué hay? Entonces ha pasado la foto. Entonces, una de las muestras, Pérez y Pérez fue jefe de la policía. Sí, claro. Como en 2 ocasiones, Y creo. Magali y yo teníamos un mecanismo de información. La celda donde yo estaba se veía de la calle. Si tú ves una amarilla, una señal amarilla de una toalla, estamos pasando hambre. Si tú ves una blanca, no hay problema, pero si tú ves una roja, preocúpate porque es que me han agredido. Oye, Y entonces, pero es muy buena eso, ¿verdad? entonces ella fue un día de visita y se encontró que habían 2 toallas rojas en la pared y se devolvió y corrió para la policía. Y el que estaba era Pérez Pérez, que ella quería ver a la policía. No, la policía no recibe si no es por cita. Y ella se paró allá. Y ella y fue, ¡pra! Y se sentó en la puerta de Pérez Pérez. Que tenían que oírla. Y cuando Pérez tuvo que salir, ¿qué es lo que pasa? Que a mi marido lo han atropellado en la Victoria. ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, nosotros tenemos una información. Y discutieron y Pérez llamó al jefe de la policía, al jefe de la Victoria, que era un coronel de Barahona que estaba allá. Y cuando él llegó y la ve ahí, le dijo de todo a la mujer. El hecho es cierto que se crea una situación que obliga a que Pérez tengan que mandar a investigar allá, porque él decía, no, yo no sé nada de eso no ha pasado nada. Y mandaron a Morillo López, un jefe de la policía que tenía crédito para eso. El general Morillo López, amigo mío. Y Magali lo vio antes de ir, mira, Fafa está dispuesto a hablar si tú vayas. Y él llegó, el tiempo de la banda. En la celda donde yo estaba me metieron 22 bandoleros y era yo y 3 más, para que ni siquiera me dejaran acercar a la puerta. Y uno apaciguó a los bandoleros ahí tranquilamente, no conocía todo el tigueraje. Y llegó Morillo López. ¿Dónde está Fafa? Aquí atrás. Tu mujer me dijo que tú estabas dispuesto a hablar sobre todo. Claro que sí. Sáquenmelo. Y me sacaron. Y andaba con un grupo de todos los esbirros. Y yo le dije, pero mire, su primer problema con ustedes, esos son los torturadores de aquí señalando. Le dice, un reperpero del fondo ahí. Pero era el jefe de la policía. Y él se mete en un cuarto conmigo y yo le digo todo lo que pasa. Entregó a otro, pues dejó ahí. Y entonces, en mi presencia fue y llamó al jefe de la policía desde la Victoria. Tiene que enviar un relevo del jefe que está aquí en este penal. Yo no puedo comprometer mi nombre si abandono esto y no valoro la posible consecuencia trágica que puede tener esta situación. Y tuvo ahí hasta las 12 de la noche en lo que sustituyeron al jefe de la Victoria y se fue. Entonces yo digo que yo fui un resultado del coraje de Magali y de la integridad de Morillo López en ese momento. Correcto, fue Morillo Por López. ello que soy un hombre dichoso. Tú sabes lo que es que yo le esté contando a esta hora del fuego. Sí, pero es... Habiste una cárcel, la de la fe. La inauguró. El único personaje del mundo que ha tenido la rara y exclusiva especialidad de inaugurar una cárcel y verla desaparecer. Yo fui el primer preso de la preventiva. Y después de mí llevaron al Gordo Cuello, antes de inaugurarla. Y usted se imagina que yo tuviera el júbilo de ver desaparecer esa cárcel. Nadie en el mundo ha tenido esa especialidad de inaugurar una cárcel y verla desaparecer. No, las cárceles son siempre para mucho tiempo. Sí, exactamente. Y viste desaparecer la 40, que también estuviste. Y tú sabes lo que es eso. He visto para hacer 2 cárceles. Pero la herencia de Trujillo sigue en pie en este país. La degradación de la política es parte de la proyección en el alma de los políticos de la herencia de Trujillo. Trujillo mostró que el poder era un instrumento para consagrar su autoridad y él imponer sobre la riqueza su dominio. Es decir, él usó la política como un instrumento de afirmación de su riqueza y de su fama. La mayoría de los políticos dominicanos, ese es el modelo que conocieron. Es el modelo que conocieron, sí, eso es verdad. Y aquí nunca se hizo una evaluación de Trujillo. El único caso es el de la muerte de las hermanas Mirabal. Como Pero duraron
como hecho trascendental. Menos de 2 años presos duraron esos cabrones. Lo que mataron a la hermana Los que Mirabal. mataron a la hermana Mirabal. Algunos están vivos todavía. Y aquí no se le pasó cuenta a Trujillo. Su lucha fue abrir un poco la libertad de comunicación y enmascarar tradicionalmente los asesinatos. Pero los estilos de Trujillo no fueron cuestionados. Y eso hace que lo que la gente tenía en su cabeza era el que llega al poder es para aprovecharlo. Sí. El que va al poder y no es un pendejo si no lo aprovecha. Y eso hizo que la política se viese con el criterio simple, tú puedes jugártela toda para llegar y después tú haces lo que te convenga. Es decir, la política se degradó de servicio. Tú sabes lo que es tú buscar el apoyo de la gente para tú hacerte responsable de su vida. El más grande servicio de la sociedad es el político. Es el político, sí. No hay ninguna otra cosa. Busca el apoyo de la gente para tú hacerte responsable de su vida. Así es. Y entonces la gente descubrió, por la experiencia de Trujillo, lo rentable que es ser político, para tú aprovecharlo en tu ventaja. Y la política se ha degradado a negocio y a corrupción. Aquí no se hizo una campaña de evaluación del modelo. Ahora es que hay conciencia de que la política hay que recuperarla para que vuelva a ser servicio. Pero mira cómo están los que están gobernando aquí. Sí, es verdad. Mira, hay una tendencia te voy a decir al algo, rescate Henry, de la en el praxis mundo. política. Sí, es verdad. Yo Henry, estoy de acuerdo con eso. Pero es ¿verdad? bueno que la gente, porque Fafa está hablando cómo sobrevivió, se dejó de dos cárceles. Pero, ¿cómo sobrevivió Fafa dentro de esa cárcel? ¿Qué tuvo que inventarse? No, Bueno, no. Yo le me dije a la dicen gente, que... yo fui brujo en la 40 y Oye. telépata en la Victoria para poder sobrevivir. Oye, escuchen eso. Eso no entiende madre, chicos. Yo voy a contar esas historias ahora en mi memoria. Porque Sí, mis porque te hijos y crees mis un libro, nietos ¿sí? me tienen jodido. Sí, porque debe ser. Pero yo lo voy a contar desde la gracia, no desde la angustia. No de la angustia, correcto. Pero ¿cómo eso de que... Para que sea más Pero Fafa agradable. fue monaguillo también. Sí, No, a mí me rechazaron para ser cura. ¿Por qué te A mí rechazaron? me rechazaron para ser cura. Yo era hijo de un matrimonio legal. Pero era En porque te esa bebía época- el vino. No, en esa época eran muy exigentes los religiosos. Yo era hijo de un matrimonio legal, no religioso. Correcto. Y yo era el monaguillo del pueblo y el sacristán de la iglesia. Yo era amigo y compañero de Camilo S., obispo emérito de La Vega, de Salcedo, un hombre honorable, de Rafael Felipe, Monseñor Felipe, que estuvo en Barahona y que también ahora es emérito, pasan todos como mi edad de 75 años. Yo fui compañero en la lucha del 60 de Vinicio Disla, un obispo que está en Santiago. Yo trabajaba en la iglesia, mi participación en la conspiración fue desde la iglesia. Yo era un organizador con otros de la participación de los cristianos militantes frente al abuso que había hecho Trujillo. Y ahí es que nosotros junto con Minerva terminamos integrándonos el 14 de junio como movimiento. Incluso el libro que se escribió desde la prisión, firmado por Rafael Valera Benítez, Sí, Rafael Varela. Complot de Velado, Complot de velado. yo fui de correcto. los que trabajé en ese libro y la parte que tiene que ver con la iglesia era de mi responsabilidad. Es decir, yo vine de la iglesia, pero yo había tenido, era que mis abuelos, que fueron los que me criaron, a los 2 meses de yo nacer, ellos se apropian de mí, son amorosamente los que me formaron. Mi abuela, una beata, que lo conocían todos los curas, es la que me lleva a la iglesia, pero mi abuelo era un supersticioso, amigo de todos los creyentes y todos los rojos. Oye, qué mezcla, ¿eh? Oye, Entonces, eso es lo que tú Eso es lo que utilizas. formando a mí me permite, a la hora del dones, recurrir hasta esa. Yo soy brujo también. Todo lo que tú decías a los verdugos, tú en cuera, desbaratado, recogiendo papeles, y ellos ahí criticando un periodiquito que era la Acción Católica que se publicaba, de que hacía referencia a la comadre, una bruja de Sabana del Amaro, de Miches, que en conflicto con la iglesia se hacía referencia y ellos estaban, mire estos malditos curas con una ciudadana tan buena como la comadre. Y entonces yo lo oigo y le digo, ¿y ustedes creen en brujería? Pero mira, maldito muchacho, tú tienes que estar oyendo de nosotros y preguntando, ¿por qué tú me dices que sí creemos en brujería? Y dice, porque yo soy brujo también. ¿Y brujo? ¿Y por qué tú estás preso? Digo yo, por vergüenza. ¿Cómo por vergüenza? Usted no ve que yo fui de los últimos que ustedes cogieron. Yo fui donde mi papá, usted no me encontraba. Yo fui donde mi papá porque yo sé que le iban a meter el preso a él. Y usted fue y me buscaron allá. ¿Y cómo tú me puedes probar que tú eres brujo? Yo, muerto de hambre. Ay, ay, ay. Y veo un fogón que estaba allá donde hacían las vainas que nos daban. Búsquense café que le voy a leer la taza. Y me buscaron el café. Y yo fui con el café, me bebí un jarro y cuando vengo le digo, no le voy a leer la taza, le voy a leer el nombre.
el nombre, y el nombre se lee. Sí, yo soy onomántico, yo adivino a través del nombre. Y entonces, pues ven, y me entran para la oficina donde estaba la silla eléctrica, todos los chuchos, todas las vainas, nos interrogaban y torturaban a uno. Y me dan un papel y un lápiz. Yo, un voluntario. Y dice el jefe de la 40, Américo, Dante, Minervino, Matías. Y yo me pongo ahí a escribir tranquilamente, con mucha lentitud, el nombre de él. Después comienza a pasarle una raya entre las letras y un silencio inmenso de ellos mirándome. Y por último te digo, 2 paralelas y quedan las letras encuadradas. Entonces comienzo a contarlas, 28. Y le digo a él, usted tiene un acto social en su familia en los próximos días. Y él me dice, sí, mi hermana viene de Nueva York para el bautizo de mi hija y el jefe es el padrino. Digo, pero tenga cuidado que Trujillo ni lo va a ascender ni le va a dar dinero. Pero mira, desgraciado, yo voy a poner a Trujillo de padrino para que me dé cuarto. Y espérese, ya él me ha trancado, yo le estoy diciendo lo que yo veo. Devuélveme para la celda. Y yo me paro de la silla. Y dice César Rodríguez Villeta, que está vivo ahí en Monte Plata, que fue gobernador. No, espérate, hazme el mío. César Augusto Rodríguez Villeta, y yo hago la misma operación, tan todito y callado. Era martes. Tú tienes un viaje para el interior en los próximos días. Sí, yo voy el viernes por de mi papá para el Ceibo, por Tejero Rodríguez, que es mi padre. Y yo le digo, pero ten cuidado, que antes de irte te queda un accidente. Ah, coño, pues tú un azaroso, usted lo conoce. O sea, pero yo hago que me lleven a trancar. Las 10:10 de la mañana. A las 10 de la noche viene César Rodríguez Villeta, ¿dónde está papá? Y entra a la celda. Y me dicen todos los otros que estábamos rezando el rosario con los dedos desnudos, nosotros ahí éramos todos católicos, por tú estar jodiendo, porque el allá de noche no llegaba. Ahí en esa. Y viene el tigre y mete los brazos por la reja y con la cabeza baja sin hablar y dice, Guillén, que era un sargento, que era el cocinero y que era el llavero allá. Y viene, abre la puerta y me saca. Y me lleva otra vez a la oficina con un papel. Hazme otro nombre, que me pasó el accidente. ¿Y qué te pasó? Hoy yo fui al centro de dirección del SI, que era donde está el cuerpo de ayudantes, en la 30 de marzo. Ahí. Cogí un carro sin permiso y lo desbaraté como a 100 metros de allá. Y yo sé que si me le dicen que eso yo diablo antes de yo encontrarlo, me embromé y eso no es problema. Busca a Johnny Abe. ¿Y a dónde yo voy a encontrar a Johnny Abe a esta hora? Y yo le digo, en el Hotel Jaragua. Búscalo. Que si nadie le ha dicho, nomás que él te va a decir y llévalo al taller. Y el tigre fue y encontró a Johnny Abe en el Jaragua. Y Johnny Abe ya ha dicho a él, eso no es nada, llévalo al taller. Y él llegó al otro día a las 10 y dijo, pero yo le dije esa noche cuando fue, pues ten cuidado que te queda otro accidente. Y él se fue. Y vino a las 10, pónganle la ropa a ese muchacho y no se metan con él. Y cuenta todo lo que pasó. Y de ahí para adelante nadie se metió conmigo en la 30. La habilidad del hombre. No, oye, yo soy un fresco. A mí me La ha ayudado, supervivencia. a vivir, que nunca he tenido miedo para enfrentar cualquier vaina. A mí me ayudó a vivir eso. En La Victoria, que es cuando yo fui telépata para darle esa primicia a ustedes, cuando había cumplido 4 años de estar preso, acusado de autor intelectual del secuestro del coronel Crowley. Mi amigo Ramón Reyes, recién muerto, que era jefe de redacción del Nacional, y Radamés, que era el director y era mi amigo, me mandan a decir que si yo quiero escribir para el Nacional desde la cárcel, eso no tenía antecedentes. Y yo le dije que sí. Y yo le mandé con el título, Detrás de las rejas. Y yo comencé a escribir y me gané un nivel de atención y de solidaridad. Pero para la policía era una vergüenza que yo estuviera haciendo la mayor oposición, porque yo estaba preso, porque yo no tenía que tener ninguna consideración. Claro. Y llaman al jefe de la policía, al tigre de allá de La Victoria. Mire, usted es un vato. ¿Cómo usted permite eso? Y me llaman entonces. Mire, nosotros no podemos permitir que usted... Y me amenazan. Y hasta me aíslan. Y los malditos artículos siguieron saliendo. Y entonces me vuelven y me llaman, entréguemelo mejor para yo decir que sí, que usted está escribiendo, pero que es la policía que lo entregue. Y yo le entrego 3 artículos y ellos no se lo dan a Magali.
pero los artículos siguieron saliendo. Entonces me llamaron loco, que estaban dispuestos, coño, hasta a matarme. Y toda esa gente ahí en la casa de guardia, y cuando me dicen todo eso, yo lo veo todo empatado, yo cojo y me río. ¿Y de qué tú te estás riendo? Yo, de ustedes. De nosotros. ¿Y por qué? Por tonto. Ustedes no se dan cuenta que yo soy telépata. Ay, yo se lo digo a mi mujer. Señores, cualquiera no quiere llegar al final con la historia de don Fafa Tavera, pero no se preocupe que Fafa va a volver para continuar Ahí con mismo, esas lo vamos a quedar en vivencias, el telépata ahí. en Ya, esa ya. vivencia Oh, extraordinaria de lo que ha sido Qué Fafa tú- Tavera durante todos estos años de lucha y de respeto y de laboriosa y afectuosa trabajo para esta sociedad. Fafa, te damos gracias una vez más, por, como siempre, por Tú sabes compartir que con nosotros. La gente habla de su memoria por las angustias y yo hablo de mi fortuna. Sí, pues, hombre, yo me estoy riendo todavía. Esa es la parte, es verdad, el libro tiene que ser sobre la parte positiva, sí, hombre, sí. Coño. Señores, gracias por su atención. Nosotros mañana a las 6 de la mañana, otra vez, volveremos a estar en contacto con todos ustedes por estos canales, el 22 y el 52. Por su atención, muchas gracias. Pasen feliz resto del día.